En mi cena de graduación, mis padres me repudiaron delante de todos. Pensaron que estaba destrozado cuando salí en silencio. Pero acababa de vender mi obra por $7,1 millones. No tenían ni idea. ¿De quién era yo? La gente siempre imagina la traición como algo ruidoso. En mi familia, se ejecutaba con una postura perfecta, cubiertos de plata pulidos y una sonrisa ensayada en el espejo. Todavía recuerdo cómo olía el salón Sterling esa noche, a cera de lavanda, mantequilla de trufa y el más leve rastro de aire frío que entró conmigo desde la calle. Mis padres amaban ese restaurante porque todos allí sabían quiénes eran. Los Vargas, la familia que donaba, patrocinaba, organizaba, la familia que parecía impecable desde fuera. Y yo era la parte del marco que siempre desearon poder recortar. Se suponía que esa noche era una celebración previa a mi graduación. O al menos eso decía la invitación del calendario. En mi familia, las invitaciones no eran gestos de afecto. Eran citaciones. Te presentas, sonríes, encajas en la imagen. Entré sabiendo que algo andaba mal. Mi madre, Isabel Vargas, tenía la mano apoyada en el brazo de mi hermano Mateo, como si lo anclara a su lado. Mi padre, Ricardo, el magnate inmobiliario que trataba las emociones como pasivos, me dedicó el mismo asentimiento que a sus empleados. El asentimiento que decía, existes, pero apenas. Me senté, alisando la servilleta sobre mi regazo. Antes de que pudiera siquiera levantar mi vaso de agua, mi madre hizo una seña al camarero. Él se adelantó, colocando el sobre frente a mí como si entregara una cuenta. Mi madre lo empujó delicadamente hacia mí con 2 dedos. Esto es para ti, Sofía, dijo, su voz envuelta en dulzura, el tipo de dulzura que esconde algo amargo debajo. Ese fue el momento en que mis instintos me susurraron que la velada no era una celebración. Era una ejecución. Pero aquí está el gancho. Esta es la parte que necesito que escuchen antes de que el resto de la historia se desarrolle. La noche en que mi familia me entregó ese sobre, creyeron que finalmente me habían silenciado. Creyeron que habían escrito la última frase de mi vida como su hija. Lo que no sabían era que yo ya había empezado a escribir una historia diferente, una que no podían controlar, una que no podían borrar. Y la forma tranquila en que abrí ese sobre fue el momento en que todo lo que habían construido comenzó a resquebrajarse. Lo levanté lentamente, dejando que el pesado papel se asentara en mi mano. ¿Se sentía caro? Por supuesto que sí. Mis padres nunca destruirían a alguien con algo menos que papelería de primera calidad. Mateo levantó su teléfono ligeramente, fingiendo revisar una notificación, pero yo sabía que me estaba grabando, esperando lágrimas, esperando una escena, esperando la prueba dramática de que yo era la inestable, la difícil, la extraña. Abrí la solapa. Dentro había una sola hoja de papel con relieve. Mis ojos siguieron las palabras, pero fue el latido de mi corazón el que las entendió primero. Nosotros, los abajo firmantes, por la presente liberamos toda conexión, obligación y asociación familiar con Sofía Elena Vargas. Estaba firmado por los 3. No lloré. No pregunté por qué. No levanté la vista. Porque la verdad es que esta carta era solo la versión física de algo que mi familia había pasado años diciéndome sin imprimirlo. Siempre había sido la que estaba fuera del marco, la que no encajaba en su narrativa cuidadosamente seleccionada. Mi madre se inclinó hacia adelante, su sonrisa inquebrantable. Esto es lo mejor, cariño. Es hora de que todos sigamos adelante. Mi padre asintió, levantando su copa de vino como si brindara por mi fin. Mateo finalmente bajó su teléfono. No parecía avergonzado. Parecía satisfecho, reivindicado, como si finalmente hubiera visto a la familia eliminar un fallo en su sistema perfecto. Doblé la carta una vez, luego otra, y la coloqué junto a mi plato. Gracias, dije. 3 rostros parpadearon mirándome. Gracias, repetí, mi voz firme. Por ser honestos al fin. Mi madre se reclinó en su asiento. Mi padre frunció el ceño. Mateo me miró, confundido, como si el guión que había ensayado no contemplara la calma. Pero ellos no sabían algo importante. Yo no era la misma Sofía que pasaron años menospreciando.
No era la sombra silenciosa que trabajaba de noche en un taller de reparación de tecnología para demostrar mi valía. No era la hija invisible esperando un asiento en una mesa que nunca había sido mía. En silencio, durante meses y años, había estado construyendo algo propio. Algo que cambiaría todo lo que creían saber sobre mí. Pero esa parte de la historia viene después. En este momento, este es el instante que importaba. El momento en que me di cuenta de que perder a mi familia no era la tragedia que ellos pretendían. Era la liberación que necesitaba. Me levanté lentamente, la carta doblada aún sobre la mesa. Las luces del restaurante brillaban sobre los cubiertos, reflejándose en los bordes del sobre como el destello de una hoja. Pensaron que me habían aniquilado. No tenían idea de que yo ya había comenzado. Y si te quedas, te contaré exactamente cómo una chica silenciosa a la que intentaron borrar se convirtió en la única persona a la que nunca podrían superar. Cuando salí del salón Sterling esa noche, aferrándome a nada más que al peso de mi propia respiración, me di cuenta de algo simple y agudo. Esa carta no había comenzado como papel. Había comenzado años antes. En los espacios silenciosos de mi infancia, escrita lentamente en las pausas, las miradas, las omisiones. Mi familia no me repudió en esa cena. Lo habían estado ensayando toda mi vida. La gente asume que las familias se desmoronan en un solo momento. La mía no. La mía se deshizo a lo largo de décadas, hilo por hilo, de maneras tan sutiles que podrías confundir el desmoronamiento con amor. Crecí en una casa donde la perfección no se fomentaba. Se exigía. Mi padre, Ricardo Vargas, construyó su imperio inmobiliario midiéndolo todo. Metros cuadrados, tasas de interés, riesgo de mercado. En casa, medía a sus hijos con las mismas métricas, valía, rendimiento, valor a largo plazo. Mateo, mi hermano mayor, siempre traía a casa números que tenían sentido para él. El mejor de su clase, múltiples ofertas de prestigiosas escuelas preparatorias, aceptación en la Ivy League, una mente que pensaba en líneas rectas, igual que la de mi padre. Y luego estaba yo. Cuando gané mi primer concurso de escritura estatal a los 12 años, mi padre leyó mi historia, cerró la carpeta y dijo: «Está bien, Sofía, pero entiendes que la escritura no es una carrera profesional fiable». Su versión de un cumplido era recordarme que mi logro no encajaba en la visión de retorno de inversión de la familia. Mi madre era diferente, pero no más suave. Isabel Vargas podía convertir los cumplidos en moneda de cambio. Le importaba la presencia social como a algunas personas les importa el oxígeno. Si alguna vez nos veías en una gala, pensarías que adoraba a sus hijos. ¿Y si adoraba a Mateo? Él era el reflejo que ella quería que el mundo viera. Pulcro, controlado, predecible. Yo, por otro lado, era el reflejo que ella siempre intentaba apartar de la luz. En eventos de caridad, se interponía entre Mateo y yo, para que los fotógrafos lo capturaran en el centro. En las cenas, siempre lo presentaba el primero. «Este es Mateo», decía radiante. «Está en Yale. Está haciendo prácticas en una firma de primer nivel. Es todo lo que una madre podría desear». Luego, con una sonrisa más pequeña, añadía: «Y esta es Sofía. Es creativa». Creativa era su forma educada de decir inconveniente. Pero aquí está el gancho que necesitas entender, porque une todo. Mucho antes de que mi familia me entregara esa carta de repudio, ya me habían asignado un papel, y no era el de hija. Era el de figurante, fondo, un accesorio que no combinaba con el resto de la habitación. El verdadero giro es que pasé años creyendo que si simplemente trabajaba más duro, lograba más, hablaba menos, podría cambiar mi lugar en el marco. Lo que no sabía era esto: algunas familias no quieren que crezcas. Quieren que te encojas. Hubo pequeños momentos que deberían haberme advertido. Como la noche que llegué a casa con una calificación perfecta en cálculo y mi padre dijo: «Eso es prometedor. Mateo obtuvo una nota más alta si hubiera tomado esa clase a tu edad». O la tarde que escuché a mi madre decirle a una vecina: «Mateo es nuestro brillante. Sofía todavía está tratando de encontrarse». Yo tenía 16 años. Recuerdo estar de pie en el pasillo, sosteniendo una pila de libros contra mi pecho, dándome cuenta de que no me estaban criando. Me estaban comparando.
Mateo no era cruel, al menos no de manera obvia. Simplemente desempeñaba el papel que le habían asignado, el niño de oro. Cuando éramos niños, corregía mis deberes con el tono de un tutor, no de un hermano. En la secundaria, cuando conseguí mi primera oferta de prácticas en una empresa de tecnología, me dijo: «Qué tierno, Sophie. Pero papá dice que necesitas un camino real si quieres que te tomen en serio». Tierno. La palabra cayó sobre mí como polvo, ligera, insignificante, fácil de quitar. Pero demasiado polvo puede sepultarte. La verdad es, mi familia no necesitaba gritar para hacerme sentir pequeña. El silencio hacía mejor el trabajo. Una noche, en mi segundo año de universidad, recibí un correo electrónico confirmando que había ganado una beca nacional de investigación. Se sentía surrealista. Imprimí el correo, tomé una foto y la envié al chat grupal de la familia. Pasaron horas. Nada. 6 horas después, mi madre finalmente respondió: «Muy orgullosa de ti, cariño. Tenemos una cena de caridad esta noche. Podemos compartir tu noticia mañana». Nunca la compartieron. Esa fue la noche en que aprendí el costo de ser la hija equivocada en la familia correcta. Mis logros nunca fueron ignorados porque no fueran impresionantes. Fueron ignorados porque eran míos. Ojalá pudiera decir que los confronté. No lo hice. Simplemente me volví más silenciosa. Más silenciosa hasta que el silencio se convirtió en mi normalidad. Silenciosa mientras trabajaba de noche para pagar mi matrícula. Silenciosa mientras construía algoritmos en lugar de amistades. Silenciosa mientras veía a Mateo brillar bajo luces que nunca me ofrecieron. Silenciosa mientras recolectaba pruebas. No lo sabía entonces, pero esos años de silencio se convertirían más tarde en la parte más afilada de mi historia, la parte que mi familia nunca anticipó. Porque el silencio, cuando se usa correctamente, no es rendición. El silencio es preparación. Y el día que me entregaron ese sobre en el Salón Sterling, pensaron que mi silencio significaba derrota. No tenían idea de qué significaba que finalmente estaba lista. La gente piensa que la peor parte de ser el hijo olvidado es la soledad. No lo es. La peor parte es lo rápido que aprendes a encogerte cada vez más, esperando que alguien se dé cuenta cuando desaparezcas. Para cuando llegué a mi segundo año de universidad, había perfeccionado el arte de encogerme. Ocupaba menos espacio. Me disculpaba por cosas que no había roto. Me hacía a un lado en las fotos antes de que nadie lo pidiera. El silencio se había convertido no solo en un hábito, sino en una habilidad de supervivencia. Pero el silencio, como cualquier moneda, finalmente exige su pago. Después de años viviendo a la sombra de las expectativas de mi familia, empecé a trabajar de noche en un pequeño taller de reparación de tecnología cerca del campus. El tipo de lugar con letreros de neón parpadeantes y estantes llenos de cables desiguales. Olía a soldadura y plástico quemado. Nada que ver con el mundo de cristal y mármol pulido de mis padres. Me gustaba porque a nadie le importaba quién era mi familia. Si arreglabas correctamente el portátil de alguien, te lo agradecían. Si no, se quejaban. Justo, medible, honesto. Recuerdo una noche vívidamente. Estaba detrás del mostrador cambiando un disco duro cuando mi jefe, un hombre llamado Tomás con aliento a café y la voz más amable que jamás había oído, dijo: «Trabajas más duro que cualquiera de los estudiantes que contrato». ¿Lo sabías? Me encogí de hombros. El trabajo duro es predecible. La gente no. Él se rió, sin entender que yo lo decía en serio. Esas noches en el taller fueron la primera vez en mi vida que me sentí útil de una manera que no requería que actuara. Sin postura, sin guión, sin una imagen frágil que mantener. Solo tareas, problemas, soluciones. Y lentamente, en silencio, ese trabajo me enseñó algo que mi familia nunca tuvo la intención de que aprendiera: el valor no lo determinan las personas que no lo ven. El cambio ocurrió durante mi tercer año. Había estado estudiando ingeniería de datos, perdiéndome en algoritmos y modelos predictivos, el tipo de mundo donde existen reglas y los resultados tienen sentido. Una tarde, recibí un correo electrónico del Consorcio Nacional de Tecnología. Decía: «Felicitaciones, Sofía Vargas.
Ha sido galardonada con la Beca Nacional de Investigación de Pregrado por su trabajo en optimización algorítmica. He enfrentado años de desprecio, alimentando historias de venganza familiar sobre ser repudiada en una cena. Miré la pantalla durante mucho tiempo. Luego lo leí de nuevo, y otra vez. Esa beca era competitiva, casi imposible de conseguir sin contactos. La había ganado por mérito propio. Por primera vez en años, sentí que mi pecho se llenaba de algo parecido al orgullo. No el tipo de orgullo que mi madre publicaba en las redes sociales. Orgullo real. Orgullo silencioso. El tipo que se asienta en tus costillas como un nuevo latido. Naturalmente, envié la noticia al chat grupal de mi familia. Ninguna respuesta. Pasaron 2 horas. 4. 6. Finalmente, a las 11:12 de la noche, mi madre respondió, muy orgullosa de ti, cariño. Tenemos una recaudación de fondos esta noche. Podemos anunciarlo mañana. Nunca lo hicieron. Y aquí está el gancho que une todo. Esa noche, sentada sola en mi dormitorio con una taza a medio comer de fideos instantáneos, me di cuenta de una verdad que había estado evitando durante años. Mi familia no estaba esperando que yo tuviera éxito. Estaban esperando que yo fracasara lo suficientemente en silencio como para no perturbar la imagen que presentaban al mundo. Su silencio no era negligencia. Era deliberado. Nada de lo que yo lograra, sin importar cuán impresionante fuera, cambiaría mi lugar en su jerarquía. Mateo siempre sería el elegido. Yo siempre sería el accesorio que no sabían cómo combinar. Una vez que entiendes un sistema, puedes dejar de intentar arreglarlo. Puedes empezar a construir el tuyo. Esa revelación lo cambió todo. Dejé de intentar insertarme en sus conversaciones. Dejé de esperar su validación. Dejé de enviar logros a personas que nunca tuvieron la intención de celebrarlos. En cambio, redirigí esa energía al único lugar donde mi trabajo se sentía visto, mis proyectos. Pasé horas en el laboratorio del campus, mucho después de que se atenuaran las luces. Escribí código hasta que me dolían los dedos, estudié modelos hasta que mis ojos se nublaron y leí casos de estudio hasta que salió el sol. Poco a poco, pieza por pieza, una versión diferente de mí misma comenzó a tomar forma, una que no se definía por la ausencia, sino por la creación. Por esa época, comencé a construir el esqueleto inicial de lo que más tarde se convertiría en PulseMap. En ese entonces, no era más que líneas de código toscas y una idea vacilante sobre cómo predecir rutas de entrega con más precisión. Pero incluso en su forma primitiva, el proyecto se sentía mío. No heredado, no asignado, no comparado. Ganado. Mientras tanto, en los raros fines de semana que iba a casa, la casa seguía exactamente igual. Mi padre hablando de tendencias del mercado. Mi madre presumiendo de las últimas prácticas de Mateo como si fuera una medalla. Mateo preguntándome cómo iba la escuela con el mismo tono que alguien pregunta por el clima. Nada cambió, excepto yo. Comencé a mirar a mi familia no con anhelo, sino con claridad. No eran villanos. Simplemente eran incapaces de amar a una hija que no reflejaba el ser que ellos admiraban. Y si alguna vez has experimentado ese tipo de distancia, la que parece amor desde lejos pero se siente como vacío de cerca, sabes cuán silenciosamente puede romper a una persona. Pero aquí está el giro. Esa rotura silenciosa, esa lenta erosión de ser invisible, también construyó algo dentro de mí que mi familia nunca esperó. Resiliencia, precisión, una necesidad de no demostrarles nada a ellos y todo a mí misma. La beca, el trabajo, las largas noches, todo fue el comienzo de una vida que nunca entenderían. Y la razón por la que no podían verlo era la misma razón por la que un día sería lo que destrozaría su ilusión de control. Porque cuando una persona silenciosa finalmente deja de perseguir a las personas que la ignoran, no desaparece. ¿Se levanta? Y mi familia no tenía idea de que yo ya estaba aprendiendo a ponerme de pie. Para cuando llegó mi último año, me había acostumbrado al espacio silencioso que ocupaba en la órbita de mi familia. No valorada, no celebrada, no resentida, simplemente tolerada. Una figura de fondo que reconocían solo cuando beneficiaba la imagen que curaban para el mundo. Pero incluso con todo lo que había experimentado,
nada me preparó para el momento en que aprendí con qué facilidad podían borrarme sin dudarlo. 2 días antes de la graduación, estaba sentada en la sala de estudio del campus, revisando una simulación para uno de mis proyectos finales. El edificio estaba casi vacío. Una lluvia tardía de primavera golpeaba suavemente contra las ventanas, lo suficientemente constante como para sentirse como un metrónomo. Mi portátil sonó. Una notificación del grupo familiar. Mi primer instinto, vergonzosamente, fue la esperanza. Pensé que tal vez, solo tal vez, estaban planeando algo amable, una sorpresa, un gesto, un reconocimiento de que estaba a punto de completar algo por lo que había trabajado hasta el agotamiento. Pero cuando abrí el mensaje, la ilusión se desmoronó más rápido de lo que pude atraparla. Una invitación de calendario. Asunto: cena de pregraduación para Sofía. Lugar: Maison Belmont. Código de vestimenta: semiformal. Sin saludo, sin felicitaciones, sin emoción, solo instrucciones. Hice clic en el enlace de la reserva automáticamente. La página se cargó lentamente, la rueda giratoria haciendo todo lo posible por suavizar lo que venía después. La reserva decía: familia Vargas, Ricardo Vargas, Isabel Vargas, Mateo Vargas. Eso era todo. Mi nombre, la supuesta razón de la cena, no estaba en la lista. Al principio, pensé que era un fallo, un error de formato, un error en el sistema. Pero el presentimiento en mi estómago me dijo la verdad. No había ningún fallo. No había ningún error. Simplemente no existía en la reserva. 1 minuto después, Mateo me envió un mensaje privado. No le des vueltas. Es solo el formato. Formato. Esa sola palabra me dijo más sobre mi lugar en mi familia que toda una vida de cenas y conversaciones no dichas. Yo no era una persona en su mundo. Era una variable, algo que podías incluir o excluir dependiendo de la presentación. Por un momento, la habitación se volvió ligeramente borrosa. Miré el cursor brillante en la pantalla de mi portátil, parpadeando pacientemente como si preguntara si planeaba seguir fingiendo. Pensé en todos los años que había visto a mi familia celebrar los hitos de Mateo con fotógrafos, discursos, cenas con catering y atuendos coordinados. Y aquí estaba yo, una reserva sin mi nombre. Fue entonces cuando algo dentro de mí cambió. No dramáticamente, no de una vez, sino en silencio. De la manera en que una cerradura se abre después de haber estado atascada durante demasiado tiempo. Cerré mi portátil. No lloré. No respondí al mensaje. Simplemente me quedé mirando la lluvia que corría por la ventana, cada línea fundiéndose con otra. Y pensé, así es como se ve ser borrado. A la mañana siguiente, mi universidad me envió un correo electrónico con el aviso oficial confirmando que había ganado un papel como oradora en la ceremonia de graduación. Un reconocimiento otorgado solo a aquellos que habían demostrado un rendimiento académico y un liderazgo excepcionales. Reenvié el correo electrónico a mi familia, no porque esperara algo, sino porque una parte de mí todavía creía que podrían ablandarse, aunque fuera ligeramente. No respondieron. Pasaron horas, luego mediodía, luego un día completo. Nada. El silencio ya no era algo en lo que caían por costumbre. Era algo que elegían. Era el lenguaje que usaban para recordarme a dónde pertenecía. Más tarde esa noche, mientras revisaba las modificaciones finales de mi prototipo de Pulse Map, me di cuenta de que el vacío que creaba su silencio ya no era insoportable. Se había vuelto espacioso, útil, un lugar donde podía construir en lugar de romperme. Y en esa quietud, surgió un pensamiento que primero intenté ignorar. Tal vez la cena no era una celebración en absoluto. Tal vez era una transición, un punto de inflexión, un momento en el que esperaban finalizar lo que habían estado insinuando durante años. Lo extraño es que tu cuerpo sabe la verdad antes de que tu mente esté lista para admitirla. Mientras revisaba la reserva de nuevo, mi pulso se mantuvo estable. Mis manos no temblaron. Mi respiración no se cortó porque una parte de mí, en el fondo, ya sabía lo que se avecinaba. Las familias no siempre te repudian en voz alta. A veces, simplemente dejan de incluirte en silencio. Y aquí está el gancho que une todo. La noche de esa cena,
La noche en que mi familia me entregó ese sobre, me di cuenta de algo sorprendente y dolorosamente claro. Habían borrado mi nombre de la reserva porque creían que ya me habían borrado de su historia. Lo que no sabían era que yo había estado escribiendo un final diferente mucho antes de que ellos pensaran en eliminarme. Y si alguna vez te han tratado como una ocurrencia tardía, entiendes esta parte mejor que nadie. El momento en que te excluyen es a menudo el momento en que empiezas a verte a ti mismo con claridad por primera vez. Antes de continuar, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez te has sentido invisible en el mismo lugar al que se suponía que pertenecías? Si es así, deja un comentario rápido. Entiendo. Quiero saber cuántos de ustedes han vivido dentro de ese mismo silencio. Porque lo que sucede a continuación en mi historia es lo que pasa cuando la chica invisible finalmente decide que ya no está esperando un asiento en su mesa. Después de la reserva sin mi nombre, algo dentro de mí se endureció, pero no de la manera que la gente imagina. No hubo un voto dramático de venganza, ni una declaración ruidosa. Lo que se formó en su lugar fue una claridad silenciosa, del tipo que se asienta en tus huesos cuando finalmente dejas de esperar que la gente cambie. Me di cuenta de que mi familia no estaba tratando de herirme. No activamente, no intencionalmente. Simplemente vivían en un mundo donde yo nunca había existido realmente. Y si quería una vida que se sintiera real, tendría que construirla en otro lugar. Y así lo hice. Mientras mis compañeros de clase celebraban la semana de graduación, tomándose fotos en el campus y planeando viajes a la costa, yo me encerré en el laboratorio del sótano del edificio de ingeniería. El zumbido de los viejos servidores se convirtió en la banda sonora de mis noches. Las frías luces fluorescentes del techo parpadeaban lo suficiente como para recordarme lo sola que estaba. Pero estar sola se sentía productivo. Se sentía limpio. Pulsemap comenzó como nada más que un cúmulo de guiones, garabatos y modelos a medio terminar esparcidos por mi escritorio. Un motor predictivo diseñado para ayudar a pequeñas empresas de logística a optimizar las rutas de entrega. No era glamoroso, no acaparaba titulares, pero era eficiente, necesario, justo. La justicia me importaba más de lo que me gusta admitir. Tal vez porque la justicia era lo único que mi infancia nunca me había permitido. Pasé horas refinando el código, probando variaciones, simulando escenarios. Perdía la noción del tiempo hasta que salía el sol y el conserje abría las puertas del laboratorio para el turno de la mañana. Algunos días no comía más que galletas de una máquina expendedora. Otros días olvidaba hablar hasta que sentía la garganta en desuso. La gente a menudo cree que las cosas que cambian tu vida vienen con fuegos artificiales. La mía vino con el suave tecleo de un teclado y la emoción silenciosa de ver una línea de código ejecutarse finalmente sin errores. Pero Pulsemap no fue un proyecto en solitario por mucho tiempo. Leo fue la primera persona en notar lo que estaba construyendo. Estaba en mi seminario de modelado de datos, el tipo de chico que usaba auriculares incluso cuando no escuchaba música. Miró mi pantalla una tarde y dijo, ese algoritmo no debería funcionar. Le dije que sí funcionaba. Me pidió que lo demostrara. ¿Lo hice? A partir de ese momento, se unió. Una semana después, Luna se nos unió. Era una estudiante de diseño con las manos manchadas de tinta y el hábito de ver belleza en las matemáticas. Me dijo que Pulsemap necesitaba un rostro en el que los humanos pudieran confiar, algo simple, algo honesto. Dijo, tú construiste el cerebro. Déjame construir la piel. Juntos, los tres formamos algo que mi familia nunca creó, un equipo. Un mundo propio. Y trabajar con ellos me cambió. Lentamente, en silencio, comencé a reír de nuevo. Pequeñas risas al principio, del tipo que casi te atragantas porque no estás acostumbrado a oírte sonar feliz. Empecé a hablar más. No mucho, pero lo suficiente para que la gente lo notara. Lo suficiente para que yo lo notara. Por primera vez en mi vida, mi valor no dependía de la postura o la presentación. Dependía de la contribución, de la lógica, del esfuerzo, de los resultados. Una noche, alrededor de las 3 de la madrugada, después de un gran avance con la función de pronóstico adaptativo de Pulsemap, recuerdo recostarme en mi silla, viendo los números de la simulación cambiar en la pantalla, consumo de combustible reducido, tiempos de ruta más cortos, mayor precisión.
Prueba. No de que pertenecía a ellos, sino de que pertenecía a algo. Esta es la parte que necesito que escuchen porque se convierte en el punto de inflexión más tarde. A medida que Pulse Map crecía, también lo hacía yo. Cuantas más horas le dedicaba, menos poder tenía el silencio de mi familia sobre mí. Su ausencia dejó de ser algo por lo que lamentarse y se convirtió en algo que creaba espacio. Espacio para trabajar, espacio para respirar, espacio para imaginar una vida que no podían controlar. La noche antes de la cena, aquella en la que me entregarían el sobre que me borraba, recuerdo mirar alrededor del laboratorio y sentir algo cercano a la paz. Mientras mi familia esculpía su imagen, yo esculpía mi futuro. Y aquí está el gancho. La parte que lo cambia todo. Pulse Map no era solo un proyecto. Era la prueba de que no necesitaba el nombre de mi familia para construir una vida digna de ser recordada. La prueba de que la chica que creían invisible, se había convertido silenciosamente en alguien a quien nunca podrían permitirse subestimar. Construyo Pulse Map en silencio después de ser repudiada, dando forma a historias de venganza familiar. Si alguna vez tuviste que construirte solo, ladrillo a ladrillo silencioso, entonces entiendes el poder de esa prueba. Y antes de continuar, déjame preguntarte algo pequeño. Si crees que las personas que construyen en silencio merecen reconocimiento, dale a me gusta para ayudar a que esta historia llegue a alguien que la necesite. Porque lo que sucede a continuación es el momento en que mi familia aprende lo que el silencio puede crear cuando le das suficiente tiempo. No lo sabía todavía, pero Pulse Map estaba a punto de abrir la puerta a un futuro que ninguno de ellos jamás imaginó. La primera señal de que mi vida estaba a punto de cambiar llegó en una mañana tan ordinaria que se sentía casi olvidable. El campus estaba tranquilo, los pasillos mayormente vacíos, excepto por algunos estudiantes que se arrastraban hacia las clases tempranas. Había pasado otra noche en el laboratorio, sobreviviendo con café frío y terquedad. La última actualización de Pulse Map finalmente se había estabilizado, y por primera vez, me permití recostarme en mi silla y respirar. El sol apenas comenzaba a derramarse sobre el suelo cuando mi bandeja de entrada sonó. Esperaba otro recordatorio de la universidad o una alerta automática del sistema. En cambio, el asunto era simple: consulta, Pulse Map, algoritmo. Consulta. Una palabra simple, una palabra pequeña. Pero a veces las palabras más pequeñas conllevan las mayores consecuencias. Dentro del correo, el mensaje era corto. Vi tu demostración en la exhibición de estudiantes. Me gustaría hablar. Grant Morales, CEO, Atlas Sistemas de Carga. Lo leí 2 veces, luego una tercera. Mi cerebro cansado intentó convencerme de que era una broma o algún tipo de estafa promocional, pero el bloque de la firma al final contaba otra historia. Contenía un nombre que reconocí al instante. Atlas Sistemas de Carga era una de las compañías de logística más grandes del Medio Oeste. Una corporación que movía millones de paquetes a lo largo de miles de millas cada semana. Sus sistemas eran sofisticados, potentes, caros. Y de alguna manera, su CEO había visto mi pequeña y vacilante demostración. Recuerdo mirar la pantalla, esperando que la incredulidad se convirtiera en comprensión. No lo hizo. Simplemente se quedó dentro de mí como una chispa, silenciosa, brillante e imposible de ignorar. 2 días después, me encontré en una sala de conferencias con paredes de cristal en la sede de Atlas. El edificio era todo lo que mi familia admiraba: elegante, pulido, moderno. Pero esta vez, no estaba entrando en un mundo construido por ellos. Entré en uno construido para mí. Grant Morales entró con una tableta bajo el brazo y una mirada de curiosidad en sus ojos. No escepticismo, curiosidad. El tipo de curiosidad que la gente muestra cuando evalúa el potencial, no el pedigrí. Tú construiste esto, dijo, tocando la simulación de Pulse Map en su pantalla. Asentí. ¿Sola? Dudé. Principalmente. Con Leo y Luna ayudando ahora. Bien, dijo. Significa que sabes cómo liderar. Nadie en mi familia me había dicho esas palabras nunca. Hizo preguntas difíciles sobre la integridad del sistema, la lógica de pronóstico, la escalabilidad. Preguntas destinadas a probar si entendía mi propio trabajo o si simplemente había tenido suerte. Respondí a cada una,
no perfectamente, no impecablemente, pero con honestidad, consideración y confianza. Cuando la reunión terminó, me estrechó la mano y dijo, «Me recuerdas a mí mismo a tu edad. Excepto que estás más adelantada de donde yo estaba». Esa frase debería haberme abrumado. En cambio, se sintió como oxígeno. Una semana después, me pidió que nos reuniéramos de nuevo. Esta vez, una carpeta esperaba sobre la mesa. Gruesa, pesada, oficial. Dentro había una carta de intención. Atlas Sistemas de Carga deseaba adquirir PulseMap por $7,1 millones, además de ofrecerme el puesto de directora de sistemas predictivos después de la graduación. Concesión de acciones, salario, control creativo total sobre desarrollos futuros. No hablé durante varios segundos porque físicamente no podía. Nadie había valorado nunca nada de lo que construí de esta manera. Ni mi familia, ni mis maestros de la infancia, ni el mundo en el que me crié. PulseMap se suponía que era un proyecto, un trampolín, un triunfo silencioso. Pero ahora se estaba convirtiendo en la base de un futuro que ni mi imaginación se había atrevido a considerar. No firmé de inmediato. Me llevé el contrato a casa. Leí cada cláusula, cada subapartado, cada nota al pie. Subrayé problemas, tomé notas, hice preguntas. Quería estar absolutamente segura de que el sistema que construí, el sistema que había crecido a partir del silencio, la soledad y la terca resiliencia, no sería engullido por completo o remodelado en algo que no reconociera. Cuando finalmente lo firmé, el bolígrafo no tembló. Se sintió como equilibrio. No victoria, no venganza, equilibrio. Como si el universo finalmente hubiera ajustado la balanza que siempre había estado inclinada a favor de mi familia. Esa noche, sola en mi apartamento, imprimí el contrato final y lo sostuve en mis manos. El papel se sentía más pesado que la carta de repudio que mi familia me daría días después. Más pesado, pero más firme. Lo deslicé en una carpeta. Una carpeta que pronto llevaría a una cena donde planeaban borrarme. Una carpeta que se sentaría sobre la mesa como una rebelión silenciosa. Esta es la parte que todavía me acompaña. Mi familia creía que se estaban preparando para cortar lazos con la versión más débil de mí. No sabían que estaban a punto de conocer a la más fuerte. Y aquí está el gancho sobre el que quiero que pienses. Si tu familia intentara repudiarte la misma semana que cerraste un acuerdo millonario, ¿les dirías la verdad o les dejarías irse pensando que fracasaste? Comenta tu respuesta. Quiero ver cuán diferente la gente jugaría ese momento, porque lo que sucedió a continuación se convirtió en el instante en que mi silencio finalmente habló más fuerte que su legado. La noche que firmé el contrato con Atlas, algo dentro de mí finalmente se alineó. No ruidosamente, no triunfalmente, simplemente correctamente. Se sintió como escuchar una nota afinarse después de años de estar ligeramente desafinada. Mi vida nunca había encajado en el ritmo que mi familia me imponía. Pero PulseMap, este futuro que construí en silencio, en privado, encajaba perfectamente. Cuando coloqué la carpeta con el contrato firmado en mi escritorio, no sentí la necesidad de celebrar. Ni siquiera sentí alivio. Lo que me invadió fue una claridad que nunca antes había experimentado. Por primera vez en mi vida, mi valor ya no dependía de la aprobación de nadie. Ni de mi padre, ni de mi madre, ni de Mateo, y ciertamente no del mundo que siempre me había tratado como una nota al pie en la historia de otra persona. Ya no era una nota al pie. Pero la libertad tiene una extraña manera de agudizar el pasado. Una vez que salí de la sombra de las expectativas de mi familia, comencé a ver cada momento de desprecio, cada insulto silencioso, cada logro borrado, no como heridas, sino como datos. Patrones. Evidencia. Prueba. Y así, sin planearlo conscientemente al principio, comencé a recolectarla. Abrí una nueva unidad encriptada en mi portátil y la titulé el archivo. Simple, discreto, casi aburrido. Pero dentro, comencé a ensamblar el rastro de papel de mi vida, el que a mi familia nunca le importó notar. Guardé el código base de PulseMap, cada versión, cada iteración. Guardé las cartas de la universidad, de los comités de becas, de los laboratorios de investigación. Guardé el correo electrónico de Grant Morales solicitando una reunión. Guardé la oferta actualizada.
Guardé el contrato firmado y la confirmación de la transferencia que siguió. Cada archivo estaba fechado, organizado, documentado. No por venganza. No al principio. Lo hice porque sabía, en alguna parte silenciosa e instintiva de mí misma, que el mundo en el que vivía mi familia solo respetaba las cosas escritas en papel. Cosas con firmas y números. Cosas que se podían medir. Y finalmente estaba construyendo algo que no podrían ignorar, incluso si lo intentaban. Mientras tanto, la casa de los Vargas continuaba con su actuación habitual. Mi madre publicaba fotos de galas de caridad. Mi padre compartía artículos sobre tendencias del mercado. Mateo enviaba a nuestro chat grupal fotos de él estrechando la mano de ejecutivos que le doblaban la edad. Nadie preguntó cómo estaba. Nadie preguntó sobre la graduación. Nadie preguntó sobre Pulsemap. Su silencio solía doler. Ahora simplemente confirmaba lo que ya sabía, no estaban prestando atención. Y las personas que no prestan atención no pueden ver lo que se avecina. Una noche, unos días antes de la cena que se convertiría en el punto de inflexión de mi vida, me encontré sentada en mi apartamento con todo el archivo abierto en mi pantalla. Filas de pruebas, columnas de hitos, años de trabajo silencioso. Miré la colección y un pensamiento extraño se apoderó de mí. No estaba preparando estos documentos para mostrárselos al mundo. Los estaba preparando para una audiencia específica, una audiencia que nunca me había escuchado, mi familia. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que nunca había estado dispuesta a admitir. El dolor de ser invisible no desaparece cuando tienes éxito. Simplemente se vuelve más silencioso, más fácil de llevar, pero nunca se va. Aún así, algo era diferente ahora. Su opinión ya no determinaba mi dirección, pero determinaría el momento en que nuestros caminos finalmente se separarían para siempre. Mis dedos se cernieron sobre la carpeta antes de imprimir una copia física del contrato. El papel salió de la impresora, cálido y liso, la tinta aún fresca. Lo sostuve de la misma manera que alguien podría sostener una carta de un futuro yo, un futuro que nunca imaginaron para mí. Lo deslicé en una carpeta gris neutra, del mismo color que la sala de conferencias donde Grant Morales me dijo por primera vez que era una líder. El mismo gris que mi madre reservaba para las cosas que consideraba insignificantes. Qué poético, pensé, que la carpeta que contenía el logro más importante de mi vida pareciera ordinaria para cualquiera que no la abriera. La noche antes de la cena, guardé cuidadosamente el archivo en mi bolso. Mi apartamento se sentía especialmente silencioso, pero no del tipo de silencio solitario con el que había crecido. Este silencio se sentía ganado, firme, intencional. Caminé por la habitación, apagando las luces una por una, dejando que la oscuridad se asentara detrás de mí. Cada clic de un interruptor se sentía como cerrar un capítulo que ya no necesitaba. Y aquí es donde reside el gancho de este momento, porque esta es la parte que la mayoría de la gente no espera. Cuando mi familia me invitó a esa cena, pensaron que me estaban dando su juicio final. Creyeron que estaban terminando algo. No tenían idea de que yo venía con mi propio final, uno preparado, escrito con una tinta que nunca podrían borrar. Cuando cerré la cremallera de mi bolso y puse la mano en la puerta del apartamento, un solo pensamiento me atravesó con la calma certeza de la verdad. Ellos iban a presentar su carta, pero yo llevaba la mía. Y cuando dos historias chocan, la más fuerte no siempre es la que se dice en voz alta. Antes de salir, vi mi propio reflejo en la ventana. Tranquila, serena, alguien a quien finalmente reconocía. Si alguna vez has tenido que preparar pruebas de tu propio valor porque las personas más cercanas a ti se negaron a verlo, entonces entiendes cómo se siente este momento. Y esta es la pregunta con la que quiero que te quedes, porque prepara el escenario para todo lo que sigue. Si tuvieras la oportunidad de mostrarle a tu familia exactamente en quién te convertiste sin ellos, ¿la tomarías? Piénsalo, porque el próximo capítulo es la noche en que respondí esa pregunta. La noche antes de la cena, la ciudad se sentía extrañamente silenciosa, como si ya supiera lo que se avecinaba. La lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas de mi apartamento, difuminando las luces exteriores en largas vetas de oro y blanco. Era el tipo de clima que hacía que el mundo se sintiera más suave, como si incluso el cielo estuviera exhalando. Me senté en mi escritorio, con la carpeta gris frente a mí. Su peso no era físico.
Era simbólico. Años de trabajo, años de silencio, años de ser invisible hasta que elegí ser visible. Puse mi mano sobre la carpeta y sentí la frialdad de la cubierta. Un recordatorio de que la prueba no necesita emoción. La prueba simplemente necesita existir. Mientras el resto del mundo se preparaba para una noche ordinaria, yo me preparaba para algo completamente diferente. El momento en que mi familia intentaría poner fin a mi historia, y el momento en que revelaría que ya había escrito un final diferente. Preparé una taza de café recién hecho, el aroma llenando el pequeño espacio, anclándome. Mi apartamento estaba en silencio, pero no el tipo de silencio solitario con el que crecí. Este silencio era mío, algo que me había ganado, algo que controlaba. Se sentía como estar en una habitación donde los ecos finalmente me pertenecían. Abrí mi portátil y revisé el archivo por última vez. Las marcas de tiempo brillaban en la pantalla, filas de evidencia innegable, mis logros, mis contratos, mi trayectoria. Cada archivo era un recordatorio de que el éxito construido en silencio seguía siendo éxito, a veces incluso más fuerte, porque nadie lo vio venir. Me di cuenta entonces de cuán diferente se vería mañana de todas las reuniones familiares anteriores. En el pasado, había entrado a esas cenas tratando de encajar en un lugar que nunca tuve realmente. Mañana, no caminaría hacia ellos con esperanza. Caminaría hacia ellos con certeza. Ellos traían su carta. Yo traía mi vida. Cerré el portátil lentamente. El suave clic al cerrarse se sintió final, casi ceremonial, como sellar un capítulo que ya no necesitaba volver a visitar. Fui al espejo, estudiando el reflejo que me devolvía la mirada. No la chica que solía encogerse en las fotos familiares. No la estudiante que esperaba mensajes que nunca llegaron. Ciertamente no la hija borrada de una reserva para cenar. Revelé mi éxito, desmintiendo las suposiciones de ser repudiada en la cena en historias de venganza familiar. Lo que vi fue a alguien firme. Alguien que se había construido a sí misma a base de noches en solitario y días resolviendo problemas que nadie pensó que podría resolver. Alguien que entendía que la fuerza silenciosa no era debilidad. Era estrategia. Me recogí el pelo, alisando los mechones. Luego elegí el atuendo para mañana con cuidado, no para impresionar a mi familia, sino para recordarme a mí misma quién era ahora. Líneas limpias, colores apagados, ni dramático, ni llamativo, simplemente innegable. Mientras colocaba la ropa sobre la cama, mi teléfono vibró. Un mensaje de mi madre. Esperamos verte mañana. No llegues tarde. Sin emoticonos de corazón, sin calidez, solo instrucciones, como siempre. Miré el mensaje durante mucho tiempo. No porque doliera, sino porque no lo hacía. Hubo un tiempo en que un mensaje así me habría deshecho, preguntándome qué había hecho mal, qué podía arreglar, qué podía cambiar. Pero ahora simplemente confirmaba lo que ya había aceptado. No iba a entrar en su mundo mañana buscando aceptación. Iba a entrar para cerrar un capítulo que no se darían cuenta de que había terminado hasta que fuera demasiado tarde. Coloqué suavemente la carpeta gris en mi bolso. La cremallera se deslizó por la parte superior con un suave zumbido, sellando todo dentro. Ese sonido se sintió como un límite, una línea trazada limpiamente entre la chica que desestimaron y la mujer en la que me había convertido. Antes de dormir, salí a mi balcón. El aire olía a lluvia y acero de ciudad. Debajo de mí, los faros de los coches se deslizaban a través de los charcos, difuminándose unos con otros como reflejos en movimiento. En algún lugar de ese mosaico de luz, imaginé el futuro esperándome, uno no atado a su aprobación. Y aquí está la verdad que no entendí completamente hasta ese momento: a veces, los momentos que más cambian la vida ocurren mucho antes de la confrontación misma. A veces, la transformación llega con la decisión silenciosa de dejar de buscar el permiso de personas que nunca tuvieron la intención de darlo. Respiré hondo una vez, dejando que el aire fresco se asentara profundamente en mis pulmones. Mañana no se trataba de demostrar nada. Mañana se trataba de revelar lo que ya era verdad. Cuando me di la vuelta para volver adentro, un pensamiento cruzó mi mente, agudo, innegable, casi electrizante. Mi familia creía que estaba preparada para dar un final. No habían considerado la posibilidad de que yo pudiera traer un comienzo.
Me hizo preguntarme algo en lo que ahora quiero que pienses tú también. Si supieras que mañana sería el día en que tu familia finalmente vería en quién te convertiste realmente, ¿entrarías a esa habitación en silencio? ¿O te asegurarías de que el silencio hablara por ti? Porque la siguiente parte de esta historia es donde mi silencio finalmente se vuelve imposible de ignorar. A la noche siguiente, el cielo sobre la ciudad parecía extrañamente pulido, como si la lluvia de la noche anterior lo hubiera limpiado todo. Mi reflejo en la puerta de cristal del salón Sterling me devolvió la mirada, firme, sereno, alguien a quien finalmente reconocía. Entré. El restaurante olía a mantequilla de trufa y humo de vela, un aroma que había conocido toda mi vida, pero al que nunca había pertenecido realmente. La anfitriona levantó la vista, reconoció el nombre Vargas y me guió hacia el comedor privado sin revisar la lista. Solo eso me dijo todo sobre el mundo en el que vivía mi familia. Las puertas se abrían para ellos automáticamente. Hasta esta noche. Mi familia ya estaba sentada bajo un halo de luz de araña, escenificada como un retrato. La sonrisa ensayada de mi madre. La postura autoritaria de mi padre. Mateo ajustándose los gemelos como si se preparara para una conferencia de prensa. Por un momento, nadie se levantó. Nadie me abrazó. Nadie dijo, estamos orgullosos de ti. Solo 3 pares de ojos observándome caminar hacia mi asiento como si fuera un inconveniente programado. Mi madre fue la primera en romper el silencio. Sofía, cariño, llegas justo a tiempo. Su voz era cálida, pero del tipo de calidez que no irradia, sino que refleja. Antes de que terminara de acomodarme, un camarero se acercó y colocó un sobre blanco frente a mí. El mismo tipo de sobre de la noche en que me repudiaron en papel, mucho antes de que se atrevieran a hacerlo en voz alta. Mi padre se aclaró la garganta. Es hora de que formalicemos las cosas, dijo. Formalizar. Como si yo fuera un contrato que necesitaban rescindir. Mateo inclinó su teléfono ligeramente, fingiendo que estaba navegando, pero pude ver la cámara abierta en la esquina de la pantalla. Quería capturar el momento en que me rompiera. Pero no lo hice. Recogí el sobre con calma, deslizando un dedo bajo la solapa. Dentro había un documento impreso en papel grueso, su tipo de papelería favorita para traiciones emocionales importantes. Por la presente liberamos todos los lazos, obligaciones y conexiones familiares con Sofía Elena Vargas. Las firmas estaban al final, limpias, seguras, como si firmar la renuncia a una hija fuera tan simple como autorizar una transferencia bancaria. Mi madre apoyó una mano en su copa de vino, su expresión suavizándose con una simpatía ensayada. Esto es lo mejor, cariño. De verdad. Doblé la carta una vez, luego otra, y la coloqué junto a mi plato como una servilleta que ya no necesitaba. Gracias, dije. Mateo parpadeó. ¿Cómo? ¿Nos estás dando las gracias? Sí. Por la claridad. La mesa quedó en silencio. Alguien en la mesa vecina se rió, sin saber que estaban sentados junto a una familia disolviéndose. La voz de mi padre se tensó. Esto no es una negociación, Sofía. Asentí. Bien, porque no vine a negociar. Metí la mano en mi bolso y saqué la carpeta gris, la que había llevado como una promesa silenciosa la noche anterior. La puse sobre la mesa y la deslicé hacia ellos. ¿Qué es esto?, preguntó mi padre, la sospecha parpadeando en su rostro. Mi vida, dije. La que no preguntaron. Mi madre dudó antes de abrirla. Cuando lo hizo, su respiración se entrecortó casi imperceptiblemente. Mateo se inclinó hacia adelante, su rostro perdiendo su confianza arrogante. La mandíbula de mi padre se apretó tanto que pude oír el chasquido de sus dientes. Dentro de la carpeta estaba la carta de adquisición. Atlas Sistemas de Carga. 7,1 millones de dólares. Directora de Sistemas Predictivos. Mi nombre en la parte superior, escrito con una tinta que nadie podría borrar. Mi madre levantó la vista primero. ¿Vendiste algo? ¿Un programa? No, mamá. Construí algo. Y sí, lo vendí. El rostro de mi padre enrojeció. ¿Sin consultarnos?
La pregunta me dejó atónita, no por lo que dijo, sino por lo ajeno que se sentía, como si creyera que todavía tenía voz en la arquitectura de mi vida. Sin consultaros, repetí, porque no es vuestra vida. Mateo exhaló bruscamente. Esto es una locura. ¿Me estás diciendo que tú de todas las personas cerraste un trato multimillonario? Sonreí en silencio. La forma en que alguien sonríe cuando la tormenta que ha soportado finalmente se calma detrás de ellos. Sí, Mateo. Yo de todas las personas. Por una vez, no tuvo nada que decir. Mi madre bajó la carta y susurró, apenas audible, no lo sabíamos. Lo sé, dije. El silencio que siguió no fue el silencio del desprecio, el tipo con el que había crecido. Este fue el silencio de la realización, el silencio de una historia que se da la vuelta por completo. Me levanté, cogiendo mi bolso del respaldo de la silla. Podéis quedaros con vuestra carta, les dije. No la necesitaré. Pero quiero que recordéis algo. 3 pares de ojos me miraron, atónitos, confundidos, de repente conscientes de que habían calculado mal. No habéis terminado nada esta noche. Simplemente habéis confirmado que nunca os necesité para empezar. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta, pasando bajo la luz de la araña que una vez me hizo sentir pequeña. Ahora solo reflejaba la persona en la que me había convertido. Y aquí está el gancho con el que quiero que te quedes. ¿Qué harías si la familia que te borró de repente se diera cuenta de que te convertiste en alguien que nunca podrían controlar? Antes de continuar, dímelo en los comentarios. ¿Te habrías ido en silencio como yo? ¿O habrías pedido postre solo para mantenerlos incómodos? Necesito saber en qué equipo estás, porque la parte final de esta historia es lo que sucede después de que la puerta se cierra detrás de mí. Cuando salí del salón Sterling esa noche, el aire se sentía más frío de lo que esperaba. No áspero, no cortante, simplemente limpio. Limpio como se siente un pasillo después de apagar las luces. Limpio como se siente un escenario después de que los actores se van. Limpio como se siente una vida cuando finalmente dejas de intentar ganarte un papel que nunca fue escrito para ti. No miré hacia atrás. La gente siempre imagina la venganza como un momento dramático, un grito, un portazo, una ingeniosa frase final. Pero a veces la venganza es solo el sonido silencioso de tus tacones contra el suelo de mármol, mientras las personas que te subestimaron se sientan detrás de una pared de cristal, dándose cuenta demasiado tarde de que la historia que pensaban que controlaban se les ha escapado de las manos. Cuando la puerta del restaurante se cerró detrás de mí, fue como un signo de puntuación. No un punto final, sino un punto y coma. Algo terminaba, algo comenzaba. Mi teléfono vibró mientras caminaba hacia la calle. Esperaba un mensaje de Atlas o tal vez otra actualización del sistema de los servidores de PulseMap. En cambio, era un mensaje de texto de Mateo. No queríamos que fuera así. ¿Podemos hablar? Miré el mensaje durante mucho tiempo, viendo cómo la pequeña burbuja de escritura aparecía y desaparecía, como si no pudiera decidir qué decir a continuación. Pero sus palabras no se sentían como una disculpa. Se sentían como alguien que se da cuenta de que ha talado un árbol sin notar que ya había echado raíces más allá de su alcance. Me alejo empoderada, completando mis historias de venganza familiar sobre ser repudiada en la cena. No respondí. Simplemente apagué la pantalla de mi teléfono y lo guardé de nuevo en mi bolso. Algunos mensajes no están destinados a ser respondidos. Están destinados a resonar. Afuera, la ciudad pulsaba con su ritmo habitual. Corredores con chaquetas brillantes, el estruendo de los trenes que pasaban, el leve zumbido de los semáforos cambiando de color. Se sentía anclado, honesto. Las ciudades nunca fingen. No les importa quién es tu familia o qué significa tu apellido. O construyes algo aquí o no lo haces. Y yo había construido algo. Cuando llegué a mi apartamento, coloqué la carpeta gris en la encimera, justo al lado de una foto enmarcada de mi carta de aceptación de la universidad. No porque necesitara presumir ante mí misma, sino porque quería recordar 2 cosas, una al lado de la otra, quién solía ser y en quién me había convertido. Saqué la carta de repudio que mis padres me habían entregado en la cena. El papel de repente parecía pequeño, casi frágil.
Un documento destinado a definirme, reducido a nada más que un recordatorio de quien ya no tenía derecho a hablar sobre mi futuro. La deslicé detrás de la carta de aceptación enmarcada. No escondida, simplemente categorizada. Archivada. Evidencia de lo que fue. Prueba de lo que cambió. El sol de la mañana se filtró en el apartamento, cortando las persianas en largas formas rectangulares que caían sobre el suelo. Hice café como me gustaba, lo suficientemente fuerte como para despertar el alma, lo suficientemente silencioso como para no interrumpir la quietud. Mientras dejaba la taza, algo encajó en su lugar. Una realización que no había sentido plenamente hasta ese momento. No había perdido una familia. Había perdido un límite que nunca fue mío para cargar. Ese silencio. La gente teme el silencio de estar sola. De repente se sentía pacífico. Elegido. Ganado. Mientras tanto, mi bandeja de entrada se llenó rápidamente. Medios de comunicación recogiendo la adquisición de PulseMap. Un mensaje de Grant felicitándome de nuevo. Inversores contactándome. Invitaciones a conferencias, paneles, oportunidades. El mundo, al parecer, me había estado esperando mientras yo esperaba a una familia que nunca miró en mi dirección. Salí a mi balcón, la ciudad extendiéndose amplia debajo de mí, coches deslizándose por las calles mojadas, vapor saliendo de las rejillas de ventilación en el pavimento. Por primera vez, no me sentí eclipsada por el horizonte. Me sentí parte de él. Y aquí está la parte que más me sorprendió, la venganza no se sintió como fuego. Se sintió como calma. El tipo de calma que te ganas después de elegirte a ti misma en un lugar donde una vez te dijeron que no pertenecías. Mi familia me borró, pero también me liberó. Me liberaron para construir. Me liberaron para levantarme. Me liberaron para convertirme en alguien que no podían reclamar, no podían medir, no podían menospreciar. Alguien a quien reconozco ahora. Alguien que finalmente me gustaba.